Ahí vos me decís cuando se ve completo. Todavía no. Ahí está. Por ahí Perfecto. estamos. Dale. Web. Bueno, muy buen día a todos. Estamos nuevamente en el café técnico que denominamos Produciendo en el Periurbano. En este día lo que vamos a tratar es el tema de manejo de malezas combinando estrategias. Nosotros venimos trabajando en este tema, pero sabemos también que es un tema que le genera cierto dolor de cabeza al productor que se encuentra en el espacio periurbano. Hoy a la mañana vamos a contar con un marco teórico que va a establecer Miguel Forni, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, que ya nos acompañó en el café técnico, Victoria Benedetto del INTA Oliveros, que también ya nos acompañó en el café técnico, y también una introducción que voy a hacer yo, que soy María Celeste Canesini, y trabajo como extensionista en la agencia de INTA de Esperanza. Una vez que hagamos esta pequeña presentación, pueden ir dejando sus preguntas en el chat, y Susana las va a poder ir levantando esas preguntas para que se puedan ir contestando. ¿Qué es lo que tenemos que saber cuando estamos produciendo en el periurbano? Que estamos produciendo en un espacio en donde limita lo urbano con lo rural. Y en ese espacio que limita lo urbano con lo rural, hay diferentes miradas sobre ese mismo espacio. Está la mirada del productor, de un lado, que quiere cumplir con su objetivo de producción. Está la mirada del asesor, que está acompañando a este productor en las decisiones que el productor vaya a tomar. Está la mirada de la sociedad, también, que está observando cómo este productor está haciendo las cosas en ese espacio periurbano, que hoy está cada vez más cerca con lo rural. Pero lo que no debemos olvidar acá es que el productor agropecuario también es parte de esa sociedad. Le interesa cumplir sus objetivos, pero le interesa hacer bien las cosas porque también es parte de esa sociedad. Y tenemos dos miradas más, que es la mirada del ecólogo, que mira las cosas desde una perspectiva diferente y desde el ciclo de vida total de una especie, como lo hace también el biólogo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que en ese espacio periurbano convivimos con todas estas miradas. Pero el tema que nos convoca es el manejo de las malezas en ese espacio periurbano. Y tenemos que poder hacer una diferencia entre lo que denominamos manejo y lo que denominamos control. En el manejo aplicamos diferentes herramientas porque lo que queremos es disminuir el impacto negativo que puede generar una población exacerbada de una maleza sobre el cultivo objetivo. Y si yo estoy pensando en el control, estoy pensando en la eliminación total. Y si mi concepción va hacia la eliminación, estoy considerando de que esa especie no está generando nada positivo dentro del sistema. Lo cual ya sabemos, por mucho trabajo que se está haciendo, que eso no es cierto. Entonces, en este manejo de malezas necesitamos aplicar un conjunto de criterios y de estrategias, diseñar y manejar estos agroecosistemas, y el objetivo es disminuir las interacciones negativas que podamos encontrar. Para eso nos basamos en la ecología de las malezas, de las especies. Dentro de estas estrategias, lo fundamental es que estas estrategias sean viables desde lo ambiental, desde lo social, desde lo económico y desde lo productivo. Porque en esas diferentes miradas hay diferentes objetivos. Yo quiero estar muy bien ambientalmente, socialmente, y el productor tiene un objetivo que también es productivo de ese espacio en el que él está haciendo sus prácticas agropecuarias. ¿Sí? Dentro de las estrategias, pensando en un campo agrícola, puedo estar pensando en esas. Nosotros sabemos que en nuestra zona tenemos una rotación de cultivo clásico que es trigo, soja, maíz, a lo sumo alguna incorporación de una pastura polifítica.
que me lleva 3 años y medio, a veces por problemas de precipitaciones, menos años me dura esta pastura, y después entro a una rotación de cultivos agrícolas. ¿Qué es lo que puedo estar haciendo yo como estrategia? Incorporando especies en esa rotación de cultivos agrícolas. La incorporación de especies y la distribución en el espacio y en el tiempo hacen a los principios agroecológicos. Y comienzan a ser esos, es el primero de los principios agroecológicos, la incorporación de especies dentro del sistema y todo lo que está estudiado en esa sintonía para beneficiar el rediseño de los sistemas y trabajar en esto que queremos, que es el manejo de malezas. ¿Por qué? Porque si bien nosotros en este café lo planteamos en el espacio periurbano, hay determinados principios, determinados criterios y determinadas estrategias que se pueden aplicar en todo el sistema productivo, mirándolo en su completitud, que es lo que realmente deberíamos hacer. Dentro de esas estrategias que podemos incorporar en la rotación están los cultivos de servicio, que antes les llamábamos solamente cultivos de cobertura, pero les son realmente cultivos de servicios porque no es solo el servicio de cobertura el que cumplen en el suelo. Puede ser el servicio de la exploración de radicular, puede ser el servicio de incorporación de mayor cantidad de raíces por debajo del suelo que se va a relacionar linealmente con la incorporación de materia orgánica debajo del suelo. Y en esto también ha habido un avance muy grande en ese 40% de materia orgánica vinculado a raíces que se incorpora realmente debajo del suelo, más allá del servicio de cobertura. También podemos pensar en asociaciones de cultivos, ¿sí? Donde es un cultivo objetivo, pero hay cultivos que se le asocian para poder cumplir con el objetivo que nosotros necesitamos. Quizás el objetivo sea cubrir espacios que si no quedarían vacíos y serían espacios que irían a ser dominados por las malezas que no son nuestro objetivo de producción. Tenemos que establecer cuáles son los criterios que nosotros vamos a tomar a tener en cuenta para esas decisiones. Y eso lo estuvimos diciendo recién. Yo tengo que tener claro cuál es el objetivo que quiero que cumpla lo que yo incorpore dentro del sistema. Y tenerlo claro quiere decir de que no puedo extrapolar recetas de un lugar al otro. Tengo que saber como antecesora qué cultivo va a ser lo que voy a incorporar. Si estoy dentro de un sistema agrícola o dentro de un sistema mixto. De acuerdo a todo eso, cómo voy a ir eligiendo las especies que voy a ir eligiendo. La fecha de siembra. ¿Por qué? Porque en esto la fecha de siembra es algo que es sumamente importante. Porque si yo pongo en una fecha de siembra desfasada, le estoy dando menos herramientas a esa especie para que pueda defenderse ante una población de malezas que nació, se reprodujo, creció y formó semilla dentro de ese mismo espacio, ¿sí? Y entonces va a correr con ventaja. Entonces, si yo estoy poniendo el cultivo en la mejor fecha de siembra, voy a poner a que compita, al menos en parte, con las mismas posibilidades que la maleza a la cual quiero hacer frente. Manejar muy bien la densidad de siembra, el tipo de siembra, porque el tipo de siembra va a depender del objetivo que quiera cumplir, el balance hídrico y el agua disponible que tengo, porque muchas veces venimos en un año que es muy seco y la incorporación de un cultivo de servicio es un cultivo más que va a estar consumiendo agua, entonces una evaluación que tengo que tener en cuenta y cuál va a ser la finalización del ciclo que puedo hacer de esa especie dentro de ese espacio periurbano. Sabemos que por limitación de ordenanza en ese espacio periurbano no va a haber intervención de insumos de síntesis química, entonces tenemos que saber qué posibilidades tenemos de incorporar, de finalizar el ciclo de ese cultivo.
Y por último, si tengo un campo agrícola ganadero, tengo que saber que cuento con una herramienta que no es mecánica, que es biológica, que es la boca del animal, que va a ser la bosta del animal, que va a ser quien me va a activar la microbiología del suelo, que va a ser reciclaje de nutrientes y que también va a activar la micro, meso y macrofauna. Hasta ahí con lo mío, quedo después para las preguntas y le doy paso a Miguel. Bien, mientras se va preparando Miguel, yo que no los he saludado, les doy buenos días a todos. Estamos en este café técnico que es una modalidad conversatorio, porque la problemática de las malezas o el manejo de las malezas, como bien lo definió Celeste, es muy particular, depende de cada situación. Entonces, de nada sirve por ahí alguna charla magistral, sino buscar aquellos elementos que son centrales y charlar entre todos, que en el público tenemos mucha gente con experiencia, y bueno, ahí la acompañan a Celeste, Rudy y Angelita, que son productores del periurbano de Esperanza. Me equivoqué el nombre, no es Angelita, discúlpame. Así que bueno, Miguel. Nené. La idea es retomar algunos conceptos para poder charlar después entre todos. Así que Miguel, que es especialista en maquinaria agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza. Bien. Buenos días a todos. Comparto el PowerPoint. Está viendo la... ¿Querés que avancemos con Victoria y después volvemos, Miguel? ¿Cualquier cosa? No, ya lo tengo. No, que se trabó la... Ahí estarían viendo todo. Ahí se ve, pero yo te escucho muy bajito, Miguel, ¿eh? El micrófono más cerca por ahí. O Ahí hablar sí. más fuerte. Ahí se te escucha bien. Tienes que tener el Bien. micrófono más cerca. No estamos viendo pantalla completa, estamos viendo... Vamos a hacer una presentación. Seguí sin verlo en presentación. Claro, estoy viendo todo tu PowerPoint, pero no la presentación. Vamos a meterme en la otra pantalla. Como tengo dos pantallas por ahí, vamos a hacer así. Ahí sí, Miguel. Ahí está. Va. Sí. Bien, bueno. Vamos a repasar un poquito las máquinas que habíamos visto en el encuentro anterior. Acércate el micrófono. Ahí. Vas a tener que tenerlo más cerca, sí. Bien. Dale. Por ahí algunas máquinas son más agresivas con el suelo que otras, pero por eso vamos a ir viendo las diferentes opciones y de acuerdo a lo que el manejo que uno quiera realizar, va a poder seleccionar la herramienta que por ahí más sea útil. Entonces tenemos algunas opciones que ya las teníamos hace tiempo.
como son los desencontrados, los discos. ¿Por qué son viejas opciones? Porque vamos a encontrar hoy en día que hay discos nuevos con diferentes disposiciones y que trabajan diferentes. Pero por ahí si somos pequeños productores no podemos adquirir ese tipo de herramientas que tienen un costo elevado. Entonces si encontramos algún tipo de estas herramientas podemos darle utilidad tranquilamente. Obviamente no va a ser el mismo trabajo, pero un poco como hablaba Celeste de la visión de productor, de asesor y demás, también tenemos que introducir el factor económico, ¿no? Entonces nosotros, si tenemos este tipo de herramienta, que es el disco, vamos a estar también otros tipos de herramientas, como son las rastras de dientes, para terminar de acomodar el suelo. ¿Por qué? Porque este tipo de herramientas, estos discos, en una sola pasada es difícil que nos deje el suelo ya preparado, como las máquinas nuevas. Por ahí habría que probar, yo he visto, ya vamos a ver más adelante, probar no clavarlo tanto y darle velocidad, que es lo que tienen las herramientas nuevas, más allá de otra modificación. Entonces por ahí, si vamos a utilizar este tipo de herramientas, le damos velocidad y no la clavamos tanto, si no, no le vamos a poder dar velocidad. Obviamente vamos a necesitar más HP, o sea, un tractor mucho más grande de lo que podemos necesitar si lo trabajamos como se utiliza este tipo de herramientas, que es a profundidad y de espacio. Luego tenemos también estos rabastos con roller, que también la finalidad es terminar de acomodar el suelo para una siembra. Esto sería ya pasar una siembra convencional, ¿no? Esto está claro, no estamos en siembra directa. Entonces, con este tipo de herramientas, nosotros la idea es sacar las malezas que están arriba. Hay que tener en cuenta también que podemos llegar a todo lo que es el banco de semillas que tenemos en profundidad, lo podemos estar llevando hacia arriba. Entonces, todos estos manejos hay que tener cuidado al momento de utilizar. Miguel. Estos son los... Sí. Estamos teniendo un problemita de sonido, se te escucha poco nítido. ¿Querés cortar la imagen un segundo? Porque a lo mejor es un problema de conexión. Cortar tu cámara y... A ver si ahí mejoramos el sonido. Vale. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí. Este es un escardillo, que también son herramientas de hace 20, 30 años atrás, que se usaban cuando hacíamos maíz principalmente, iba eliminando maleza entre surco y aportando todo lo que es el cultivo, las líneas. Si encontramos por ahí, sirve para el mantenimiento del cultivo, en los primeros estadios principalmente. Y justo ayer veíamos un grupo que compartían una herramienta que ha salido nueva, pero que es igual a esta, a este escardillo, con la ventaja que nosotros podemos elegir la distancia entre líneas. Esa es la opción que da ese nuevo desarrollo, que a veces no es nuevo, sino que readaptamos herramientas más viejas que se usaban. Entonces estas son las viejas opciones que nosotros tenemos que podemos utilizar hoy en día para control de maleza. Después tenemos nuevas opciones también dentro de lo que es maquinaria, lo que es fierro, digamos. Esta es una adaptación, por ejemplo, que vi, que es un disco desencontrado donde le pusieron un peine y un rolito. ¿Sí? Ahí tenemos la imagen más de cerca. Entonces al disco directamente le pusieron los peines. ¿Cuál es la idea de estos peines? Esta herramienta debe trabajarse, como hablábamos antes, a poca profundidad, de 5 a 7 centímetros, no más de eso, y a alta velocidad. Si podemos llegar a los 14 km por hora, mejor.
se maneja entre 12, 14, la velocidad ideal son 14 a 15 kilómetros por hora. Es muy rápido, por eso necesitamos un tractor realmente con muchos HP para poder llevarlo a esa velocidad. ¿Cuál es la idea? Que esa velocidad hace que la tierra con las malezas se eleve, y lo tira hacia arriba, y estos peines, más allá de que sea tipo rastra, que acomode el suelo, en realidad la idea es que golpee esas malezas y deje la raíz desnuda, ¿sí? Para no dejarla con poco o nada de tierra en la raíz, para que no vuelva a desarrollarse. Y después el rolo atrás, el rolito para que acomode. Son paterrones y acomode. Ustedes se fijan, todo este sistema, que es principalmente para el rolo, tiene unos resortes que lo que hace es tratar de nosotros poder regular cuánta presión le vamos a dar al rolo. Reitero, estas son herramientas más que nosotros no estamos trabajando en siempre directamente, estamos haciendo una labranza. La herramienta nueva de esos discos del acondicionador de suelo, que lo que tiene son discos que ya no vienen más en un solo eje, no vienen más en paquetes, sino que cada disco tiene su propio agarre y timón. Ahora, ¿en qué se diferencia este disco con el anterior? Este disco tiene una inclinación en el sentido de avance, ¿sí? El sentido de avance está inclinado, o sea, la parte de atrás está más para un lado que la parte de adelante. Eso nosotros lo tenemos en el disco, en el desencontrado y todas las herramientas que veíamos antes como viejas herramientas. Pero a este disco se le agregó también una inclinación vertical. Entonces la parte de arriba va a estar más hacia el costado que la parte de abajo. ¿Sí? Entonces tenemos doble inclinación, que con los discos anteriores nosotros no lo podemos hacer. Al venir todo en un solo eje, nosotros no podemos tener esa inclinación vertical. ¿Cuál es la ventaja de esa inclinación vertical? Que eleva mucho más la tierra para que después, en este caso no tiene peines, pero sí tiene los rolos, golpeen esas malezas y le saque la raíz, de la tierra de la raíz, o sea que deje raíz desnuda. Es una herramienta que también necesitamos pasarla a 15 km por hora, 14 sería la velocidad ideal, pero podemos ir a 12 km por hora. Se necesita un tractor que realmente lo lleve, esto se calcula aproximadamente 50 HP por metro de ancho de labor, o sea, lleva muchos HP. Y bueno, son herramientas que se clava también, se me había ido lo que quería decir, se clava también a 5 o 7 centímetros de profundidad, no más de eso, no es para ir en profundidad, sino que es para trabajar en superficie, para sacar las malezas del suelo. Desventaja, nosotros estamos incorporando, es una ventaja y desventaja, digamos, la ventaja es que incorporamos la materia orgánica que está en la cobertura, la desventaja es que sacamos de esa cobertura. Nos quedamos sin cobertura de suelo con todos los beneficios que tiene. Este es otra, es el mismo, ¿sí? Nada más que otro modelo, donde tenemos los discos, estos kits, todas tendrían que tener el mismo disco, porque es una patente alemana, así que sí o sí la fabrican ellos, o si uno la fabrica, la tiene que fabricar bajo licencia, por ende tiene que fabricar igual. Entonces, sí o sí estos discos van a ser iguales. Por ahí, depende de las marcas y demás, le van a cambiar lo que es la parte de atrás, que tenga peines o no tenga peines, o tenga 2 hileras o 3 hileras, eso va a depender de la marca, y el tipo de rolo. Nosotros si vemos acá en la Argentina, cada marca larga con su propio rolo, algunos 2 rolos, más grande delante, más chico atrás, algunos largan un solo rolo grande. Si nosotros vemos en Europa que esta máquina se usa mucho,
las empresas directamente te ofrecen diferentes tipos de modelos de acuerdo a la necesidad. No es un solo. Entonces, de acuerdo a lo que vas a hacer, pero la zona de producción se lo puedes modificar. Acá es por marca, por empresa. Después tenemos otro sistema, un sistema que le llaman sistema BES, que lo que tiene es un timón con una cuchilla que va también bajo suelo a unos 5 o 7 centímetros, no más de eso, donde la idea es ir cortando la raíz de la planta. Entonces tenemos un disco que lo que hace es hacer una grieta en el suelo, va cortando. ¿Para qué? Para que en el timón no se acumule todo lo que sea la cobertura, si no estaríamos levantando más la cobertura y haciendo más desparejo el trabajo. Esta cuchilla trabaja de forma bien horizontal y va cortando las raíces para que la planta se seque. El primer sistema que vimos, el rojo, tenía una desventaja que nosotros no podíamos mantener la uniformidad en la profundidad de trabajo. Entonces, lo que se hizo fue ponerle unos copiadores, ¿sí? Unos niveladores de profundidad, como tiene la soldadora, con un paralelogramo, una rueda limitadora de profundidad. Entonces nosotros, por más que tengamos suelos desparejos, va a ir siempre a la misma profundidad. Y también esta marca lo que le agregó son estos fierros acá atrás, ¿sí? Son hierros, que lo que hacen es que el suelo, cuando pasa por acá arriba y busca acomodarse de nuevo, lo golpea y rompe un poco los terrones para también desnudar la raíz de las malezas. Esta herramienta lo que tiene interesante es que mantiene la cobertura, ¿sí? La cobertura del suelo la deja, invierte, pero es muy celosa de las condiciones del suelo. Si está muy seco, no nos va a hacer renegar para que se clave, para trabajar, y si está muy húmedo, corremos riesgo de generar un fratachado en el suelo, que es esto, esa capa lisa que generamos ahí en el suelo. Fíjense ahí cómo cortó las raíces de las malezas, pero estaba muy húmedo, entonces no después ese fratachado que termina siendo un problema de compacto. Pero tiene la ventaja que nos deja toda la cobertura. La cobertura la deja completa arriba. Así que se nota que pasa más. Bien, y después tenemos otra, esta ya también tiene bueno, una de las primeras en salir, que son los rolos trituradores o rolos faca, que lo que va haciendo, aparte de acomodar todo lo que es la cobertura que podemos llegar a tener, que esté en pie, nosotros la trituramos, también va a dañar las malezas. Hay que tener en cuenta que tiene que tener estas cuchillas afiladas. La ventaja es que las corta, la desventaja es que si entre cuchillas no removemos el suelo, va a ser lo mismo que nada, o sea, la maleza que queda acá, nosotros no vamos a estar desnudándole la raíz. Y también hay que tener en cuenta esta herramienta, acá no somos zona de mucho viento, pero en zonas donde hay mucho viento, al cortar y dejar todo suelto arriba, el viento te lleva a la cobertura. Es un problema que estuvieron en Córdoba, yo estuve en contacto con la gente de maquinaria de la Facultad de Agronomía y estaban trabajando en sacarle las cuchillas para que solamente la aplaste y lo quiebre. Porque ellos tienen mucho problema de viento y se llevaba la cobertura. Bien, y otras tecnologías en desarrollo, que acá ya nos vamos a todo lo que sea robótica. ¿Sí? Esto acá todavía no ha llegado, pero está llegando. Estas máquinas lo que hacen es lo que hace es ir Miguel, leyendo. Sí. yo no te escucho. Ahí, ¿me escuchás? A Ahí, ver. hola. Sí. Capaz que con el video el audio por ahí se pone más. Ahora sí. Esta herramienta lo que hace es ir leyendo dónde está el cultivo
y va desmalezando con una púa que va teniendo ese movimiento. Entonces, como tiene unos sensores puestos, no toca el cultivo y sí elimina todo lo que es la maleza. Entonces, tenemos otras nuevas tecnologías que son con láser, que son robots que van leyendo dónde se encuentran las malezas y con un láser las va eliminando. Y tenemos otra, esta no es tan nueva, pero se está trabajando otra vez en la actualidad, que es con fuego ir quemando todo lo que sea las malezas. Esto yo lo vi hace 20 años atrás, pero ahora se retomó. Obviamente eso tiene también sus desventajas, que es andar trabajando con gas inflamable. Entonces una tecnología que está retomando. Esas son un poco las herramientas que algunas están disponibles, algunas las tenemos más económicas, que es cuestión de redactar. Tenemos otras que son nuevas y las tenemos que el problema por ahí es el costo. Y después, bueno, las últimas tecnologías que es en robótica ya se están desarrollando. Tengo que dejar de compartir. Bueno, Miguel, muchas gracias. Te quedás con nosotros acompañándonos porque por ahí, digamos, fueron muchas máquinas, las viejas máquinas, las nuevas, y si hay alguna preguntita lo vamos a ir canalizando. Victoria, te damos la palabra a vos. Es la última presentación de la mañana para después abrir un espacio de preguntas entre todos. Les pido me confirmen si se ve. Ahí está, perfecto. Bueno, mi nombre es Victoria Benedetto, creo que nos conocemos casi todos. Lo vi a Hugo Amer, que hace un montón que no lo veo. Gran compañero de trabajo. La idea de contar hoy, porque todo lo que contaron Celeste y Miguel es más o menos lo que les voy a mostrar yo, con la particularidad que es una experiencia, digamos, institucional dentro del INTA de Oliveros, donde tenemos un módulo de producción agroecológica extensivo. Está pensado en extensivo porque la mayoría de las localidades, digamos, de la zona son localidades más chicas, donde los bordes mayormente son sistemas de producción extensivo. Y por ahí más en el sur de Santa Fe lo que hay es en las localidades grandes, bueno, que sucede también en el centro y norte, ¿no? Pero digo, en lo que es el área de influencia de la estación experimental, los periurbanos de ciudades más grandes están más vinculados a cinturones hortícolas. Nosotros en este módulo, que es esa J que ven ahí medio inclinada, que linda con la localidad de Oliveros, venimos trabajando desde fines del 2015 sin el uso de ningún tipo de insumo de síntesis química, ni agroquímicos ni fertilizantes tampoco. Y el objetivo un poco fue esto si bien no tenemos una zona de exclusión en Oliveros, por ordenanza no hay zona de exclusión, pero definimos tomarlo como un espacio para producir, investigar y generar experiencia en algo que había mucha demanda a nivel, digamos, de área de influencia. Y por otro lado, nos propusimos llevarlo adelante desde un enfoque agroecológico. Entonces, bueno, un poco en función de lo que venía contando Celeste y Miguel, tenemos distintas estrategias. Estas estrategias o estas prácticas que llevamos adelante tienen que ver con promover la biodiversidad espacial,
o sea, en el espacio, en el tiempo, la diversidad de especies, dentro también de la diversidad de especies, la variabilidad genética dentro de las mismas especies. Aprovechamos, digamos, digamos, promovemos la ocupación de nichos ecológicos, los cultivos acompañantes o asociados también, como mencionaba Cele, los cultivos de cobertura. Dentro de las coberturas muchos de estas especies tienen efecto alelopático, que es, digamos, una forma de las plantas de comunicarse y como de mantenerse a raya, es decir, bueno, acá estoy yo y que no venga otro, que liberan a través de la raíz o a través de la descomposición de sus residuos, unos compuestos químicos que hacen que inhiben la aparición de otras especies. Los casos típicos en este sentido de alelopatía, en nuestra zona lo más utilizado es el centeno, por ahí en otras zonas también, un cultivo que es, digamos, así como alelopático por excelencia, es el arroz. Después utilizamos, bueno, el pastoreo, hacemos un manejo cultural donde trabajamos sobre las fechas de siembra y las densidades, como bien decía Cele, nosotros mayormente siembras tempranas y mayores densidades de siembra, y también a veces esas siembras las hacemos cruzadas, depende cada lote, esto es lote dependiente, sitio dependiente, y como decía también, creo que Susana al principio, no hay una receta. Y trabajamos sobre el control también mecánico, a través de la adaptación de maquinaria, un poco también en vinculación con lo que decía Miguel. En cuanto al manejo, digamos, más que nada de la biodiversidad y de la rotación, trabajamos con cultivos anuales y perennes. Dentro de los cultivos anuales los pensamos todos en vinculación a la posibilidad de ser transformados en alimentos, digamos, porque el módulo nuestro tiene un fuerte enfoque de repensar la producción de alimentos y pensarlas en términos de no solo de alimentos agroecológicos, sino también de que puedan ser, digamos, distribuidos en cercanía. Entonces trabajamos con trigo, maíz, lentejas, arvejas, y tenemos también cultivos perennes por el impacto que tiene cuando tenemos un lote que, digamos, que podemos en la rotación tener cultivos perennes, que los animales puedan hacer ese control de malezas, o sea, y de lotes más complicados. Para nosotros el sistema mixto es una gran ventaja, además de todas las otras ventajas sistémicas que tiene el tener dos tipos, digamos, la perennidad y los cultivos anuales, esta rotación de cultivos. Obviamente estos no son factores aislados de entender que alguien que está alquilando, digamos, un campo no podría pensar en la perennidad. Lo mismo, digamos, que aquellos lugares que ya no tienen animales. En cuanto a lo que es el diseño y las secuencias, nosotros partimos de una situación homogénea, muy simplificada, que lo pueden ver en la imagen de la izquierda, y terminamos, digamos, aparcelando y subdividiendo estos lotes con secuencias de cultivos que contemplan, como les decía, los cultivos para producción, digamos, anual, que muchas veces les decimos cultivos de renta, y cultivos que aportan al sistema, como es el caso de los cultivos de cobertura, que los utilizamos todos los años, o sea, no tenemos nunca el suelo descubierto, salvo en los momentos pre-siembra, cuando hacemos alguna labor mecánica, y utilizamos estos cultivos de cobertura por la cantidad de funciones que tienen en el suelo. En cuanto a los cultivos asociados, como bien contaba Cele al principio, tenemos distintas estrategias. En soja hacemos, ahí pueden ver que está creciendo una mezcla de cebadilla, centeno, vicia, triticale, que se siembran con la máquina que también la nombró Cele, la Altina, que es como una pulverizadora, pero que en vez de tirar veneno, digamos, tira semillas. Y se siembra cuando la soja todavía no tiró las hojas y empezó a amarillar sus hojas. También hacemos maíz, que lo asociamos con vicia y con crucíferas, con nabos,
Y el trigo lo asociamos con tréboles, como ven en este caso, en la foto superior es un trébol anual. Seguimos probando un poco esta experiencia, esa foto, aquellos que conozcan el trébol encarnado, van a notar la sequía, esto es del año pasado. El anteaño pasado, en la foto inferior, tenemos un trébol rojo que post cosecha del trigo nos sirvió de base forrajera del verano. Pero bueno, también cuando pensamos en manejar malezas con estas estrategias, tenemos que pensar también en la situación de cada productor, que no todos tienen animales, no todos tienen la posibilidad a lo mejor de contar con aguadas, alambrados para poner animales, ¿no? En cuanto a los cultivos de cobertura, como les decía, utilizamos cultivos de cobertura polifíticos. Empezamos usando cultivos de cobertura de una especie, y también con el objetivo de aumentar la relación carbono-nitrógeno y evitar la descomposición rápida, particularmente de la vicia, empezamos a asociarlos y usamos generalmente entre 6 y 8 especies, con distintos objetivos cada una de las especies que seleccionamos. Y bueno, el cultivo de cobertura para nosotros, para el control de malezas, es fundamental porque la supresión que hace para el inicio del cultivo siguiente, de la aparición de malezas, es clave. Obviamente depende mucho también del año en que estemos atravesando. Si ven la foto superior de la izquierda, es un cultivo de cobertura que llegó a tener 9.000 kilos de materia seca por hectárea, y el de la foto del medio, perdón que no me di cuenta de poner el cursor, el de la foto del medio, que es un cultivo de cobertura del año pasado, que hubo una sequía impresionante en nuestra zona, llegó a los 5.200 kilos de materia seca. Por supuesto que esa diferencia de volumen en el cultivo de cobertura hace que el efecto a la hora de supresión de las malezas sea muy distinto. Y por otro lado, también de las labores que uno tiene que realizar después, y les dejo ahí escrito un trabajo de una compañera, Julia Capurro, de la agencia de Cañada de Gómez, que hizo evaluaciones y mediciones de todo lo que aporta al suelo el cultivo de cobertura, en términos de pérdida de materia orgánica, pérdida de nitrógeno, fósforo, suelo y agua, en comparación con un suelo descubierto a lo largo del invierno. También hacemos nosotros cultivos de cobertura de verano. Este año estuvimos haciendo varios cultivos de cobertura de verano, también polifíticos, que en nuestro caso fueron pastoreados, fue la forma de detenerlos, digamos. Bueno, como les decía anteriormente, y que Cele bien hablaba al principio, que decía el control a diente, esto de la necesidad de la integración animal. Por supuesto, esto está muy vinculada a que no se haya, digamos, desmantelado y deshabitado el campo como lo vemos actualmente en la zona. En nuestra zona el 70% de los campos están alquilados, con lo cual la integración animal es muy difícil. Hay pocas experiencias en la zona. Incluso esto requiere que el campo, digamos, esté habitado, que haya personas viviendo, entonces no es tan sencillo incorporar al animal, digamos, en estos espacios a la hora de pensarlo como una estrategia más para el manejo de malezas. Sin embargo, en muchas localidades está sucediendo. Acá puse fotos de distintas estrategias de integración animal, como puede ser la producción de huevos en pastoreo, digamos, en el periurbano de Pérez, en el periurbano de Casilda, la producción de gallinas para carne, y en San Jerónimo, también sur de Santa Fe, un tambo caprino. En lo que es adaptación de maquinarias, un poco en sintonía con lo que contaba Miguel, trabajamos con el rolo aplastador o rolo faca. Es un rolo que tiene planchuelas helicoidales, que no tiene filo, a diferencia del rolo triturador, digamos, y que lo que hace es aplastar, digamos, el cultivo de cobertura, y por el peso que tiene el cuerpo, digamos, del rolo, genera un quiebre, que no es corte, digamos, detiene la circulación de savia en la planta y se seca
todo ese cultivo en superficie. También probamos el desmalezador con la reja pie de pato del sistema BES. Coincido 100% con Miguel de su variabilidad, de que depende de muchos factores, no solamente de la humedad del suelo, del tipo de espontánea que quieras controlar, del tipo de raíz que tiene, si es en cabellera, si es pivotante, del clima que va a suceder en los días siguientes al uso de este implemento. Y después trabajamos, bueno, como les contaba, con lo que es la altina, que es ahí en la foto inferior, pueden ver las semillas volando, justo yo estaba por abajo de la máquina, cómo se hace esta siembra al voleo, de semillas de cobertura, y también nosotros adaptamos una fertilizadora para la intersiembra post-escardillada en el cultivo de maíz. Bueno, así más o menos es como quedan los cultivos una vez pasados estos implementos. Y como para cerrar y para abrir un espacio de diálogo, que me parece lo más interesante, porque también mis compañeros han contado todo un poco lo que nosotros también venimos llevando adelante, es que, bueno, que siempre que para pensar en definitiva todo lo que tiene que ver con qué estrategias nos damos para hacer un control de malezas, no lo podemos vincular a la tenencia de la tierra, a que el productor que inicie estos espacios productivos pueda tener una planificación a largo plazo, que es necesario que haya políticas públicas que promocionen, porque estas máquinas, por ejemplo, si bien existen, si bien las podemos tener en alguna institución, un productor que tiene que abordar un periurbano, muchas veces la escala de trabajo que le implica esa superficie no le permite hacer la compra de esa maquinaria, o si la necesita contratar, no siempre está en la zona, y por la superficie, si está, a veces no, por la escala de trabajo, no se consiguen. Entonces algo fundamental que cuando hablamos de malezas también hablamos de políticas públicas, de promoción, de vinculación para todo el apoyo a esta transición agroecológica, y que bueno, que la presencia en el campo, la observación, la vinculación con lo que acontece digamos, en el campo, con la necesidad de independizarse de ciertas tecnologías de insumos, y el entendimiento un poco de esto de la naturaleza y todos los principios ecológicos, es lo que nosotros consideramos que son todas esas relaciones que hay que ir viendo para pensar las sinergias que, bueno, que puedan contribuir a planificar la producción de alimentos agroecológicos en todas sus dimensiones, no solamente pensarlo en términos específicos de una maquinaria o de una receta que nos va a ayudar a resolver el control de malezas. Bueno, ahí estoy, voy a dejar de compartir. Muchas gracias. A Cele por la invitación especialmente. Bueno, muchas gracias, Victoria. Muy buena la presentación, y bueno, vamos a iniciar un espacio de preguntas, si me las quieren ir acercando por el chat. Digamos, yo me hice un esquema y veo como 3 grandes conjuntos de estrategias, ¿no? Las estrategias que involucran, se combinan, ¿no? Las máquinas, el rol del animal y todo lo que son las asociaciones de especies. Una pregunta tanto para Victoria, y por ahí lo aprovecho que está Hernán, si quiere agregar algo. ¿Es posible pensar un manejo de maleza sin el animal? En estos espacios de periurbano donde no podemos, digamos, por restricciones no se puede utilizar ningún tipo de insumo de base química, ¿no? Hernán, ¿querés arrancar vos? Hernán está de asistente, ¿no? Pero, digamos, es muy importante, digamos, lo han destacado todos, el rol del animal y... Mira, vamos a usar la palabra clave del ingeniero agrónomo, que es depende. O sea, yo creo que acá tenemos que darle varias vueltas más de rosca al tema, en el sentido depende de qué cultivo quieras hacer.
O sea, manejar malezas en invierno es una cosa y manejar malezas en verano es otra. Entonces, vos me decís, el depende quiere decir, ¿qué cultivo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer soja? Y yo te diría que es imposible. Ahora, si tenemos que trabajar con un trigo o con cereales de invierno, es absolutamente factible. Y cuando digo dar una vuelta más de rosca, yo creo que un poco el problema es que es un poco lo que se plantea cuando dice, ¿podemos hacer agricultura sin agroquímicos? Y es más, yo creo que otro punto importante sería poder decir sin agroquímicos y sin remoción. Si bien no nos vamos a rasgar las vestiduras por tener que hacer una labor mecánica, pero creo que tampoco es bueno para el suelo tener que estar removiendo ni todos los años, ni mucho menos 2 veces al año. Entonces, cuando por un lado eliminamos agroquímicos y por otro lado queremos lograr la menor remoción posible, se nos plantea un sistema que con los cultivos, con el paradigma convencional, que es trigo, soja, maíz, no me animo a decir que es imposible, pero yo no le encontré la vuelta. O sea, yo creo que tenemos que pensar en otro tipo de cultivo, que también sería agricultura, pero otro tipo de cultivos, y ver en qué momento podemos hacerlo sin que nos traiga mayores problemas. Hoy cualquier cultivo de invierno no hay ningún problema de hacerlo sin remoción o con una mínima remoción y sin agroquímicos. Ahora, meternos en una soja, por ejemplo, es muy difícil. Creo que me fui por las ramas. El tema del animal, para mí, es fundamental. O sea, cuando vos incorporás animales al sistema, te cambia absolutamente la visión. Eh, Todo lo que es maleza pasa a ser comida. La mayoría de las malezas que son ogros de la agricultura son palatables, e incluso tienen una muy baja tolerancia al pisoteo y al consumo del animal, o sea que cambia completamente la visión de la cosa. Es claro que hay situaciones en las que no se puede incorporar, pero siempre que se pueda, para mí es fundamental. Gracias, Hernán. No sé, Victoria, ¿querés agregar algo o pasaría a otra pregunta? No, yo acuerdo con lo que dice Hernán, lo único que podría agregar es que, digamos, cuando uno empieza a, digamos, pensar estos espacios productivos y, digamos, y tener que evaluarlo y tener que pensar estrategias, también se da cuenta de todas las falencias que hay en el sistema cuando lo pensamos en términos, por ejemplo, digamos, agroecológicos, todo lo que tiene que ver con la evaluación del impacto de esto, por ejemplo, de una labranza mínima de estrategia o estratégica, digamos, por decirlo de alguna manera, una labranza vertical o que tenga poco impacto en el suelo, cómo esa labranza en un marco de otras prácticas restauradoras del suelo verdaderamente hace un impacto. Porque a veces nosotros nos pasó que los primeros 2 años estuvimos trabajando en directa, porque era no vayamos a mover el suelo porque movés el suelo y es un puñal. Y cada vez que nosotros metíamos un disco, o sea, pensábamos de poner un disco, yo sentía esto es un puñal, estamos yendo para atrás. Pero también lo que sucede, digamos, por eso esto es bastante más complejo que pensar solo, digamos, un punto de las malezas particularmente. Nosotros estamos evaluando, por ejemplo, calidad de suelo con indicadores microbiológicos, que es, digamos, por ejemplo, el carbono de la biomasa de los microorganismos que hay en suelo, y nos venimos distanciando del manejo convencional, que es en siembra directa, con bajo uso de insumos, y también eso provoca, digamos, un montón de problemáticas de suelo que, asociadas después a todo lo que sigue arriba de la evolución del cultivo, también impacta en el manejo maleza. Entonces, un poco lo que quiero transmitir es que a veces no solo que no hay una práctica, digamos, restaurada, sino que no hay una práctica que es el mal, porque muchas veces a la agroecología se le dice, uy, se la pasan moviendo el suelo. Pero también si movemos el suelo con prácticas con otro, dentro de un combo. ¿Se cortó?
Qué lástima. Victoria. Sí, me parece que se le cortó a ella. Sí, qué pena, justo. ¿Dónde está esta chica? Bueno. A ver si... Seguimos con otra pregunta. Perdón, Sí, dale, Miguel. perdón, A lo no, mejor. más allá de que no iba dirigida para mí, la pregunta fue para el lado de las máquinas y creo que es interesante lo que estaba diciendo Victoria de, primero no hay que tener miedo a usar las máquinas, pero segundo no hay que hacerse adicto a las máquinas tampoco. Quiero a utilizarlas cuando las necesitamos. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza son los descompactadores, cuando tenemos un problema de compactación, perdón. Cuando se descubrió que teníamos problemas de compactación, salieron a pasar el descompactador una vez al año o 2 veces al año cuando no es necesario. Nos olvidamos de la palabra manejo. Un descompactador, por ejemplo, que es el ejemplo más sencillo que uno puede explicar. Si nosotros primero tenemos que determinar si existe la compactación. Si no, es como el médico que te manda al quirófano por las dudas. No tiene sentido. Pero si tenemos el problema, ¿cuál es el inconveniente en pasar el descompactador? Pero también tenemos que ver qué hacemos después. Digo, si nosotros vamos a pasar el descompactador y después no tenemos en cuenta rotación de cultivo, tráfico controlado y demás cuestiones que van a hacer que nosotros volvamos a tener el problema, es medio relativo utilizar la herramienta. Entonces, por ejemplo, si no vamos a tener en cuenta, por decirte, un tráfico controlado, entonces no entremos con la herramienta, pero por lo menos pongamos cultivos que nos ayuden con las raíces a aflojar el suelo. Ahora, si nosotros tenemos una compactación muy alta, entramos con la herramienta, con un descompactador, pero después cuidémoslo tratando de hacer un tráfico controlado y no andar pasando la herramienta una vez al año, sino cada vez que tengamos un problema. Yo creo que con todas las herramientas pasa por lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, necesito usarla, no veo el problema. Gracias, Miguel. Bueno, aprovechando que está Juan Manuel Pico del Experimental de Rafaela y que tiene mucha experiencia en cultivos de servicio, te queríamos preguntar, Juan, ¿cómo ves por ahí en la zona más de Rafaela, ¿no? A diferencia de Oliveros, que tenemos algunas diferencias, ¿qué resultados se ha tenido, digamos, en el control de malezas con cultivos de servicio, cultivos de cobertura? Y si tenés por ahí alguna, digamos, contanos un poco tu experiencia y qué cosas han funcionado mejor en la zona. Bien, buen día, ¿me escuchan bien? Sí. No, mira, la experiencia que tenemos acá es, no es mucha por lo que es la zona y demás, porque digamos que los cultivos de cobertura empezaron a tener un auge en los últimos años. Entonces, a raíz de eso, es que la experiencia a nivel de productor y también mismo dentro de la experimental, estamos hablando de 3, 4 años, a diferencia tal vez de otros lugares donde ya tienen un bagaje un poco más, con mayor año de experiencia. Así todo los datos que nosotros más o menos pudimos ir relevando y la experiencia pudimos ir teniendo, fueron siempre positivas de la mano al manejo y a la adecuación de cada situación puntual. Y ahí lo estaba escuchando durante la charla, se adecúan de manera tal vez más, no sé si es más fácil, pero donde se incluyen de manera mejor, es una rotación tal vez puramente agrícola, por justamente el momento de siembra y desarrollo del ciclo del cultivo, que es en el invierno, y en la zona en la que estamos, que es una zona tal vez más tambera y lechera, en otras situaciones serían nuestros verdeos de inviernos. Entonces ese aprovechamiento desde el punto de vista de cultivo de cobertura para el manejo de malezas, en una situación agrícola puro es donde tal vez se ve mejor expresado. Desde ese punto de vista, lo que nosotros estuvimos viendo y tal vez probamos es que
los cultivos como centeno o avena son los que mejores se adaptan y mayor influencia tienen sobre el desarrollo de malezas, y las consociaciones tal vez todavía no están lo suficientemente desarrolladas o utilizadas acá en lo que es la experimental y la zona de influencia de la experimental. Sí, los cultivos de vicia como cultivo de cobertura, o cultivo de servicio, la escuchaba Celeste al principio y es verdad lo que ella dice, pasamos de un criterio de un solo objetivo que sea justamente el de cobertura, al de vicia, donde empieza a tener un desarrollo radicular distinto, donde aporta una fijación biológica de nitrógeno, pensando en un maíz posterior y demás, y donde los objetivos de esos cultivos empiezan a ser mayor y no solo uno solo, que en este caso puede ser el cultivo el control de malezas desde ese punto de vista. Y algo que venían comentando lo último respecto a la intersiembra, perdón, no intersiembra, sino la siembra con el cultivo antecesor en pie, tipo el sistema tipo Altina. Nosotros las experiencias que tuvimos acá fueron algunas muy positivas y otras tal vez muy negativas desde el punto de vista del logro y la implantación, y entonces todavía no tenemos resultados concluyentes para poder ajustar y salir con una recomendación. Desde ese punto de vista todavía estamos probando y ajustando un poco la técnica. Juan, cuando hablas de las experiencias con Altina, ¿hablas siempre de la misma especie o has tenido experiencias erráticas con distintas especies? No, hicimos, donde más probamos fue con vicia sobre soja en pie, y puntualmente el año pasado, por característica de lo que fue el invierno después, esa implantación y desarrollo de la vicia no fue del todo exitosa por lo seco que fue el año. Yo creo que en las condiciones del invierno del 2019, 2 años atrás, hubiera sido totalmente distinta y el resultado hubiese sido otro. Sí se logró el primer objetivo, que fue implantar el cultivo antes y tratar de salir de la soja ya con el cultivo de vicia en un desarrollo que no requiera un tratamiento o una labranza para controlar las malezas, y ganar en fecha para ver también lo otro, si podemos llegar a anticiparnos en el desarrollo de la vicia para llegar a un maíz de primera. Es un juego ahí que, bueno, el año pasado por lo menos la experiencia nos dio que no llegamos a tiempo, y una vez intentamos en maíz implantarlo sobre el cultivo de maíz en pie, pero ahí también la situación fue que nosotros simulamos una altina, no tenemos una altina, utilizamos una fertilizadora, y por el despegue de la fertilizadora y el momento en que estaba el maíz, que ya estaba en B10 casi, tuvimos un efecto paraguas por la altura de las plantas de maíz sobre el plato distribuidor. Eso fue una situación puntual, pero lleva justamente a todas estas circunstancias, es decir, de disponer de la maquinaria, del cultivo, hacia qué vamos a ir, qué cultivos queremos implantar, todo eso dentro de nuestro sistema de producción, a ver hacia dónde lo estamos llevando y demás. Sí, el tema de disponibilidad de máquinas es un tema importante, y que por las escalas que por ahí se manejan hace necesaria el uso de maquinaria conjunta, ¿no? Si podríamos promover determinada compra conjunta o uso conjunto de determinada maquinaria, ayudaría, ¿no? Nosotros, Bueno, un comentario nomás en relación a eso. Para este verano, perdón, terminando la campaña, busqué maquinaria que preste el servicio a ver si podía conseguir y demás. Lo que había acá en Rafaela no la tienen preparada para para siembra de cultivos de esa manera. No es que no la tienen preparada, sino no la tienen medida. Y la maquinaria más cerca que tenía desde aquí, de Rafaela, era una, me parece, en Galvez, que me dijo uno que vende máquinas, dice, che, tengo un cliente en Galvez que hace ese servicio. Estamos hablando de más de 100 kilómetros de distancia para contratar un servicio. 200, te quedaste corto. 200, bueno, peor todavía. Sí. Bien, bueno, ahí Victoria Benedetto volvió con el teléfono porque se había quedado sin internet. Me están arreglando la puerta, un cable, se ve que cortaron el cable de la red, no sé bien qué pasó. Justo enganché ahí al que contaba
Juan, nosotros ahora conseguimos una rastra multipropósito cerca, que son esas rastras que vienen ahora de disco, de unos discos nuevos, similares a los que contaba Miguel, que son parecidas a la rastra diamante, que es esta rastra que tiene como esa flotabilidad y que mueve los primeros centímetros de suelo. Pero claro, cuando querés por pocas hectáreas no te viene nadie, tenemos que empezar a sumar hectáreas con algo que no queremos mover para poder conseguir que venga la máquina a trabajar. Aumentás la huella de carbono del uso de combustible del traslado de... Bien, lo tenemos a Rudy. Rudy trabaja muchos lotes en el periurbano de Esperanza y le queríamos un poco preguntar a partir de su experiencia, ¿cuáles son los principales problemas, Rudy, de malezas que tenemos nosotros en el periurbano de Esperanza, digamos, y cómo los estás abordando? Está el micrófono cerrado, ahí está. Ahí ya me escuchan. Sí, ahí te escuchamos, Rudy. Bueno, yo hace ya varios años que estoy en el tema de los periurbanos. Sí, por ahí por suerte acá se está trabajando con algunas pasturas. Entonces, como se hablaba antes, la maleza se transforma en alimento en algunos casos. Cuando lo cortás, lo arrollás y lo transportás. Eso por ahí, ese es el manejo. Pero el tema es que la maleza te combate lo que es una alfalfa. Entonces, ahí está el problema. Tenemos que tratar de manejarlo de la forma que dure mejor el alfalfa o lo que uses para arrollar. No sé a qué más querés apuntar. Digamos, los principales problemas que tenés en los lotes que trabajás es la duración de la alfalfa. ¿A partir de qué malezas problema? ¿Cuáles son las principales malezas que te están, supongo, gramón? No sé. ¿No se escucha? ¿Cuáles son las principales malezas? Sí, ¿cuáles son los principales? Serían el gramón y algo de pasto graval. Lo que es maicillo para mí no lo considero una maleza muy mala porque es un alimento para mí. Sabés que cuando hay gramón tiene los días contados la alfalfa. Rudy, No, en el periurbano de Esperanza no solamente... otra cosa que... me gustaría conseguir también son raigrases que son más perennes, que no se consiguen. Esa también era una buena solución. Bien. Sí, Hernán, dale. No, a mí me quedó una con respecto a lo que decía Juan del tema de las siembras aéreas, sea con avión, altina o boleadora. Yo creo que es fundamental no dejar tal cual lo dijo recién Celeste, no darle ventaja a las especies espontáneas, por lo tanto es fundamental superponer cultivos, y eso se logra con siembras aéreas. Hay determinadas cosas que tenemos que tener en cuenta en eso. Nosotros en una siembra con sembradora estamos eligiendo la humedad, la profundidad, hay un montón de factores que podemos manejar. En una siembra aérea tenemos que tratar de manejar los mismos factores. O sea, tenemos que pensar que el grano, una vez que nosotros lo depositamos en el suelo, tiene un proceso de imbibición de la semilla, o sea, que es la incorporación de la humedad para después desencadenar la parte biológica de la germinación. Ese proceso demora, dependiendo de las semillas, entre 2, 3, 5, 7 días, en el cual necesitamos un contenido de humedad suficiente para que todo ese proceso se dé. Entonces, para mí, hace años que venimos haciendo siembras aéreas, ¿cuál es el momento de sembrar?
hay que manejarse exclusivamente con pronósticos y hay que apuntarle al temporal, que en los últimos años siempre se vino dando, que en abril vos mirás el pronóstico y tenés 5 días de lluvia seguido. Bueno, el día antes de eso hay que salir a hacer las siembras aéreas. Y no importa tanto la fecha, sino lograr eso, porque a veces vos ves un pronóstico que parece importante de un día, y vos haces la siembra aérea acá en 30 milímetros y sale el sol, y esa siembra es muy probable que fracase porque puede llegar a hincharse el grano, pero no alcanzarle la humedad como para clavarse en el suelo y seguir el desarrollo de la plántula. En el caso de soja, por ejemplo, que podemos taparla con hoja, logramos una situación bastante más parecida a lo que es una cama de siembra. Pero en el caso de maíces, en el cual la semilla va a quedar completamente expuesta, es indispensable tener un periodo de no menos de 3 días de humedad relativa muy alta para que se desarrollen los cultivos. Y a eso sumaría que la vicia es un grano bastante complicado en ese sentido, porque es muy sensible, es muy parecido al sorgo, o sea, no te da chance de hincharse, de esperar a que caiga otra lluvia, o sea, tiene un proceso muy rápido en el cual o nace o se pudre. Por eso, por ahí se habla de que son tan erráticos, hay algunos que tienen muy buenos resultados y hay otros que fracasan con las siembras aéreas de vicia. Es fundamental sembrar con el pronóstico de 4 o 5 días de lluvia seguido, independientemente de la fecha. O sea, si a mí me preguntan en qué fecha vas a sembrar, yo digo mes antes o mes después es lo mismo, pero necesitamos ese pronóstico. Eso quería aportar. Muchas gracias, Hernán. Yo tengo una pregunta para Miguel. Miguel, ahí vos cuando hablas de las nuevas tecnologías, que es casi robótica, láser y todas esas cosas que parecen de ciencia ficción, ¿tenemos algo disponible? Y por el otro lado, tenemos toda la problemática de los periurbanos, no es una problemática, es un diagnóstico, ¿no? Que son pequeñas escalas y, y muchas veces, digamos, la imposibilidad, esto que decía Juan, de tener una máquina a 200 kilómetros, digamos. ¿Hay disponibilidad de estas máquinas en el mercado argentino o todavía no? De lo que son robots, están desarrollando ahí en Sunchales. Que lo que hace es ir leyendo dónde está la maleza y de manera mecánica arranca la maleza. Y ahora estaban trabajando en ver de que combata la maleza con agua caliente o con alguna otra metodología. Esa la tienen en desarrollo. Ya la mecánica, que son unos bracitos que va y saca la maleza, esa ya la tiene. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Que es media lerda, más allá de que trabaje 24 horas al día, es lenta. Obviamente esas 24 horas al día, después necesitas un tiempo para cargar batería o hacerle el cambio de batería y poner baterías a cargar. Pero un poco el inconveniente es ese, del tiempo. Después, lo que son las otras herramientas es un poco lo que comentaban recién. Es muy difícil para pequeños productores o conseguir el tamaño de máquina o conseguir que alguien que tiene la máquina y es prestador de servicio, que se la juega por una máquina más bien grande, venga y te preste servicio. Lo que son los acondicionadores, esos 3 en 1, esos discos nuevos que vienen, en un cuerpo solo, que no están en un mismo eje. Esas herramientas vos tenés desde 2,5 metros de ancho de labor, que es relativamente chica, es interesante, pero esa está valiendo hoy en día 4 millones de pesos. Entonces, por ahí un productor chico, en una inversión bastante interesante, 4 millones de pesos en una herramienta que después encima tenés que tener un tractor que lo tire, tenés que estar hablando de arriba de 140 caballos, ¿sí? Para andar tranquilo, 120 si querés, te vas a estar ahí al límite. Entonces es un conjunto que es costoso.
Y repito, por ahí tenés máquinas de 4 metros, 6 metros en la zona, pero que por 2 hectáreas no van a lo mejor vienen, pero te la van pateando y pateando. Después lo que es el sistema BESS, esa acá en la zona no ha tenido tanto auge como los discos, pero hay. Pero es más jugado el momento en cual pasarlo. Entonces, por ahí esa sí es una herramienta para el pequeño productor que puede acceder a la misma, esa no es tan cara, y no requiere tanta potencia. Entonces, esa por ahí para el pequeño productor le conviene, pero obviamente hay que ver cuántos hectáreas trabaja y demás, y si vos la podés comprar, o sea, te exige que vos la compres. ¿Por qué? Porque el momento de utilizarla es más, tenés que tener en cuenta muchos parámetros que vos no podés estar esperando a un prestador de servicio. Entonces esa sí o sí te obliga a comprarla. Entonces por ahí está jugado en qué es lo que vas, la forma en la que vas a trabajar. Y después lo que son, bueno, esas sembradoras al voleo, sí, es cierto, la Altina es una herramienta que en la zona hay, pero no muchas, y si bien muchos la usan para siembra, como bien decía Juan, por ahí no tienen la tablita, digamos, para cada cultivo, para ver cuánto tenés que regular. Se puede hacer manualmente, pero te va a llevar un tiempo, o sea, antes de cada siembra, ponerte a ver cuánto es que vos tenés que abrir la boquilla para llegar a la desviación aerófera. Gracias, Miguel. Tenemos una pregunta para Victoria, de Julio Raciti, que es un colega que, si no me equivoco, es del este cordobés. Julio te pregunta, Victoria, en el caso de tener ataques de plagas y no tener animales en el módulo, de Freire, me dice Julio, que ¿cómo lo están manejando? O sea, cuando tenés en el módulo agroecológico, tenés problemas de plagas insectiles y no tenés los animales para hacerlo comer. Bueno, mira, nosotros usamos de lo que es, por un lado, digamos, trabajamos fuertemente sobre el diseño, esto en escala más de paisaje, de tener corredores, espacios, digamos, con árboles, que todo lo que sea promoción de digamos, de la biodiversidad funcional, que es aquella que habilita la aparición de polinizadores, de biocontroladores, que serían, por ejemplo, predadores o parasitoides de plagas, se ve beneficiada en esos espacios de refugio que son como hábitat y alimento para estos biocontroladores. Eso por un lado pensado a escala paisaje. Si nos vamos a escala lote, así práctica puntual con alguna plaga en particular, usamos los insumos que están permitidos por la resolución 374 de SENASA para producción orgánica acá en Argentina, que incluye muchos, o sea, en algunos casos, insecticidas biológicos, como puede ser el uso de hongo entomopatógenos. Hay distintas estrategias. Nosotros en realidad trabajamos más sobre la prevención que sobre la plaga en sí, y esa prevención no es solamente, digo esto a escala paisaje, sino que mejorar el suelo hace que las plantas tengan mejores condiciones para también resistir ataque de plagas, y en el caso digamos, del diseño a escala lote, todo lo que son las asociaciones y esa diversidad que se da en el lote permite tener una menor incidencia de plaga, que de hecho es lo que nos viene sucediendo. O sea, no es nuestro cuello de botella las plagas insectiles. Sí, un cuello, como decía Hernán, y como venimos hablando, el manejo de malezas, que tiene, digamos, hay que hacer un análisis como multidimensional, ¿no? Para salir de ese enredo. Muchas gracias, Victoria. Gracias por la generosidad en todo lo que contás. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a la generosidad de todos, ¿no? Porque es
es compartir estos aprendizajes que se van haciendo día a día. No sé si hay alguna otra pregunta, y si no, por los tiempos, estaríamos cerrando. ¿Algún comentario? Sí, me parece también, Susana, que por lo que planteás y en términos de tiempos, podemos ir cerrando, seguramente con todas las personas que han participado en los otros café técnicos y en este también. Les vamos a enviar una encuesta para ver con qué temáticas son las que interesan en estos espacios periurbanos para seguir trabajando hacia adelante, porque es un espacio que necesita seguir siendo productivo, por eso buscamos las formas de adecuar prácticas, y el productor tiene que poder seguir haciendo lo que viene haciendo en esos espacios periurbanos, y permitirles desde las instituciones, como es facultad y como es INTA también, poder ir aportando en esa adecuación de prácticas. Muchísimas gracias a todos por estar participando en este café. Bueno, y sumándome a las palabras de Celeste, creo, y a lo que se fue diciendo, el manejo de las malezas es muy complejo, necesita de muchos criterios, es una decisión particular y situada geográficamente, ¿no? Espacio-tiempo. O sea, el manejo de malezas necesita criterios situados espacio-tiempo. Hemos hablado de un conjunto de herramientas que pasaron por la asociación de especies, por la combinación de especies, por cultivos de servicio, por el rol del animal, y no solamente de los bovinos, se habló de caprinos, se habló de aves, y por todas las máquinas viejas, nuevas, y cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías que, si bien no están disponibles muchas veces en el territorio, nos ayudan a pensar y a diseñar. Y me quedo también con otras palabras de Victoria: la planificación de los esquemas productivos en el periurbano se hace a largo plazo. Entonces, en esa planificación a largo plazo es donde podemos ir integrando las herramientas que fuimos discutiendo hoy. Así que muchísimas gracias a todos. Les deseo una buena continuación de jornada y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Nos vemos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias.